A continuación tendremos la declaración al término del Consejo de Seguridad Integral, liderado por el señor Presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández. Señor Presidente, muy buenas noches, tiene usted la palabra. Vamos a las damas primero. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, señor presidente, muy bienvenido a su casa. Me contaba el señor presidente que hacía 7 años no entraba a la alcaldía mayor de Bogotá. Esta es su casa, señor presidente, siempre bienvenido. Y mil gracias por hacer el primer Consejo de Seguridad Humana Integral en nuestra ciudad. Hemos tenido una discusión y análisis a detalle con el señor ministro de Defensa, con todos los generales de la Fuerza Pública, de la Policía, con el señor presidente, con el señor fiscal, el viceprocurador y el vicedefensor y otros funcionarios del Gobierno Nacional y Distrital. Le hemos presentado al señor presidente lo que consideramos es desde hace un año que empezamos en agosto del 2021 una estrategia de seguridad humana e integral. Eso ya se está ejecutando en Bogotá. No solo en este gobierno, como usted bien lo recordaba. Desde hace ya muchos años y por varios gobiernos, Bogotá ha tenido diferentes esquemas de políticas de seguridad humana y de cultura ciudadana que han demostrado ser un éxito. Bogotá es la prueba de que la justicia social sí mejora la seguridad y la convivencia, de que la inversión social, la generación de empleo, la reducción de pobreza, la inclusión en particular de jóvenes, mujeres y familias humildes sí mejora la seguridad. Y las cifras del último año nuevamente lo ratifican. Hemos analizado también los fenómenos de multicrimen, que por supuesto son de otra naturaleza, que no se van a desaparecer con solo inversión social, que requieren inteligencia, que requieren articulación conjunta de la inteligencia de la fuerza pública, de la policía, del trabajo con la fiscalía que ha venido siendo muy exitoso. Le he reiterado delante del señor presidente mi gratitud a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía por la labor de desarticulación de bandas que hemos tenido en la ciudad. La ciudad de Bogotá puede tener la certeza de que aquí ningún grupo criminal ni banda multicrimen tiene control territorial. En Bogotá no le tenemos que pedir permiso a ninguna banda para hacer inversión o trabajo social, trabajo en espacio público, control de la policía o trabajo con la ciudadanía. Por supuesto hay zonas difíciles donde tenemos que entrar con respaldo de fuerza pública, con trabajo de inteligencia, desarticulación de bandas, pero aquí no hay ninguna estructura que controle ninguna zona de la ciudad de Bogotá. Los desafíos, sin embargo, no son menores y le hemos hecho al señor presidente 7 propuestas concretas para que mejoremos. La primera, en ese fortalecimiento de inteligencia, en reforzar la inversión social conjunta que tenemos con la nación y con nuevos programas que podríamos dedicar fruto de las prioridades que ha planteado el señor presidente de la República, también el fortalecimiento de trabajos de casas de justicia, que son muy apreciados por la ciudadanía, en particular por las mujeres y también por los niños, niñas y adolescentes, de sacar adelante los 2 proyectos que no solo la alcaldía de Bogotá, sino todos los alcaldes de las ciudades capitales hemos propuesto para regular las competencias carcelarias. No queremos cárceles ni para los campesinos que cultivan coca, ni para los jóvenes que lo que tienen es un problema de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas. Las cárceles para los criminales realmente peligrosos. Y en cambio, justicia restaurativa. Bogotá es el ejemplo de que la justicia juvenil restaurativa tiene 95% de eficacia, no hay reincidencia en el 95% de los casos. Por eso también otra propuesta que le hemos hecho es que extendamos esa filosofía, modelo y operación de justicia restaurativa ya no solamente a la justicia penal juvenil, sino también a la justicia de mayores en delitos como el hurto simple, delitos menores, contravenciones especiales. Son algunas de las propuestas que hemos dejado a consideración del señor presidente de la República. Él en general nos ha expresado su respaldo, algunas de manera inmediata, otras las va a estudiar con su equipo de trabajo, pero estamos seguros que continuando el trabajo articulado, yo celebro el cambio de enfoque de la política de seguridad y justicia a nivel nacional, el cambio de enfoque de orden público a protección eficaz de la ciudadanía, el cambio de enfoque de uso de la fuerza pública en situaciones de eminente origen social por la justicia social,
que es lo que se necesita para enfrentar. La celebro, la comparto, llevamos un año ejecutando esa estrategia. Bogotá demuestra que esa es la estrategia correcta. Las cosas tienen sus dificultades, pero van a seguir mejorando si seguimos trabajando por ese camino. Así que, señor presidente, muchísimas gracias por su compañía, por su análisis. Usted que es una persona que conoce estos temas en detalle, al igual que el combate del multicrimen y otros fenómenos como los conoce en detalle el señor ministro de Defensa. Tenemos al frente a personas que conocen los fenómenos de criminalidad, que los han estudiado y combatido por años, que no están experimentando ni ensayando, sino aplicando su conocimiento riguroso y experimentado, y eso junto a la experiencia de seguridad humana, de cultura ciudadana y de trabajo conjunto en Bogotá, estamos seguros, va a producir mejores resultados en el tiempo que nos queda. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, gracias. Pues ha culminado después de varias horas, ministro y alcaldesa. Aquí nos acompaña el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el mayor general Elder Fernal Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, el mayor general Luis Mauricio Espina, comandante del Ejército Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria, director general de la Policía Nacional, la alcaldesa, que ya hemos escuchado, Claudia López, funcionarios del Gobierno Nacional y Distrital, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, funcionarios de los organismos de control y a todas y todos, y a ustedes, medios de comunicación. Yo creo que fue una cumbre de seguridad la que hicimos, no solamente un encuentro entre unos funcionarios nacionales más del orden militar y policial con el distrito, oímos voces representativas de la comunidad, funcionarios de diferentes niveles, de la Fiscalía, de la Defensoría, de la Procuraduría, y distritales y nacionales, alrededor, primero, de reconocer un hecho que a veces poco se menciona. Si yo miro hacia 1993, hace ya casi 30 años, Bogotá era 9 veces más violenta que hoy. 9 veces más violenta que hoy. Era una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy, de acuerdo a los estándares internacionales que se miden por tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, Bogotá está a punto de dejar completamente el mundo de las ciudades violentas y pasar al mundo de las ciudades en proceso real de pacificación, porque está a punto de llegar a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. La meta este año es 11, 12. Cuando yo fui alcalde era 15, 17. El anterior gobierno estaba en 22. Cuando gobernó Mocos estaba en 55, que es el gran constructor de esta política. Cuando fuimos una de las ciudades más violentas del mundo, estábamos en 93 homicidios por 100,000 habitantes. ¿Qué es lo que ha determinado que en 30 años la ciudad casi que permanentemente, año tras año, baje su tasa de homicidios de 93 a ya casi 10? Es decir, 9 veces menos violentos. No hay sino una explicación, porque aquí no ha habido más policía, aquí no ha habido ejército en las calles, sino muy de vez en vez. No ha habido más cárceles, desde ese entonces casi. Lo que ha existido en Bogotá se llama justicia social. Fuertes programas de inclusión social. El más grande, el más sostenido y el de más dinero invertido, educación. Durante 30 años, ya los niños de aquella época, hoy son papás. Durante 30 años, el distrito cada vez más
ha decidido que la educación pública es una prioridad fundamental y que la inclusión social es un eje fundamental de la paz. Sus indicadores sociales, aún con el episodio de la pandemia, en realidad en estos 30 años han bajado sustancialmente. Han bajado las líneas de pobreza, han bajado la pobreza multidimensional, ha crecido sustancialmente los niveles de justicia social en la sociedad bogotana. Eso explica la caída de la violencia. Y es un ejemplo para el país que queremos reproducir, porque sobre eso se cimenta la tesis de la seguridad humana. Si logramos más equidad social, más inclusión social de territorios durante siglos abandonados, de capas poblacionales que nunca se les miraba, podremos conquistar mejores niveles de paz social, que es lo que queremos alcanzar con el concepto de la paz total. La seguridad humana es eso, no se mide en muertos, se mide en vidas. Y Bogotá es una demostración de que es un camino correcto. Ahora, eso no significa caer en ingenuidades, desconocer alarmas, no desactivar motores que podrían incendiar de nuevo lugares, prender violencias en el país y en la ciudad de Bogotá. Por eso hemos aquí generado un marco entre el distrito y la nación concreto que puede, digamos, llamémoslo los pilares de la seguridad humana. La ciudad inmensa de Bogotá obviamente es diferente a regiones como la Altillanura, como Arauca, o como Tumaco, como Buenaventura, etcétera. Pero entre estos puntos está hacer un énfasis en las operaciones para los cuales el narcotráfico, digamos, ha hecho su objetivo, hacer dinero. El narcotráfico no tiene más objetivo con todos sus ejércitos en los territorios de Colombia, de estructuras criminales, multicrimen, etcétera, que hacer dinero. Y el dinero se hace en el lavado de activos. Y no lo hace gente uniformada, ni tienen fusiles. Están en oficinas, puede ser gente muy poderosa. Para desactivar ese engranaje del gran narcotráfico, que es el lavado de activos, que incluye actividades inmensas de contrabando, por ejemplo, tenemos que hacer un énfasis fundamental en la articulación de los cuerpos de inteligencia del Estado. La comunidad de inteligencia la vamos a llamar así, con un contrapeso fuerte que sea la contrainteligencia para que esa dinámica no termine afectando derechos de la ciudadanía, sino que se dirija exactamente a combatir las grandes operaciones de lavado de activos y la corrupción, porque las grandes operaciones de lavado de activos generalmente se realizan con funcionarios del Estado. Y de ahí, digamos, la persistencia del crimen en Colombia. Como este es el objetivo que alumbra como una especie de sombrilla, toda una gama de multicrímenes que llega allá al territorio lejano, que en el fondo incide, por ejemplo, en los jóvenes que se estaban matando entre sí en Buenaventura, pero que tiene aquí la raíz, que es el hacer dinero a través del lavado de activos, pues es ahí en ese corazón del crimen en donde tiene que operar con mayor contundencia el Estado. Para ello, el Estado tiene que estar muy libre del crimen, para ello tiene que fortalecer la actividad de inteligencia. Esto se hace con números, con software, con análisis de redes, con inteligencia artificial, incluso se hace con capacidad cerebral más que militar. La DIJÍN, la DIPOL, la UIAF,
otros organismos de inteligencia, la DNI, se tienen que articular para garantizar la mayor efectividad en las operaciones contra el lavado de activos en Colombia. Vamos a cumplir con dificultades el objetivo de aumentar el pie de fuerza policial en Bogotá. Se necesita en todo el país. Le he pedido a la policía que cuide menos al gobierno y más a la ciudadanía para liberar personal y dedicarlo a ese cuidado de la ciudadanía. He pedido que se reestructure las formas organizacionales de la policía en las grandes ciudades para atender el hecho de que en las grandes ciudades hay flujos poblacionales. En el caso de Bogotá son millones de personas en las horas picos que se mueven, donde tiene que estar la policía porque allí se realiza el delito. Si la policía está localizada, quieta, en barrios, etcétera, cuadrantes, no puede estar en los flujos poblacionales y la ciudadanía queda un tanto sin protección de la fuerza policial. Redefinir las metas de operación y eficacia de la policía hacia indicadores que tienen que ver con el menor homicidio, con el mayor desarme, con efectivamente desarticular, yo diría, bandas de lavado de activos, con más confianza con la ciudadanía después de una ruptura indudable que tiene que cerrarse. Eso no se hace fácil, tiene que hacerse a través del tiempo de generación de confianza entre ciudadanía y policía. Un plan de desarme mucho más eficaz que el que incluso iniciamos en Bogotá hace algún tiempo, en todo el país. Yo pienso que hay que eliminar incluso hasta los permisos especiales de armas. Vamos, como lo dijimos en el programa, y hay aquí unas experiencias piloto en Bogotá exitosas, a cambiar en buena parte de la justicia la concepción hacia lo que se denomina justicia restaurativa. La Justicia Especial para la Paz, JEP, es un ejemplo grande de justicia restaurativa. No está pensada en la mayor pena, sino está pensada en que se restaure la víctima con la verdad, entre otras medidas restaurativas. Esa JEP, esa concepción puede aplicarse en diversos delitos con la justicia ordinaria, si cambia la concepción hacia justicia restaurativa. La Fiscalía quiere más fuerza en términos de personas que trabajen en la Fiscalía. Ha demostrado en los últimos tiempos una disminución de la impunidad. Yo creo que deberíamos discutir con la Procuradora, después de que acabe su gobierno, su mandato, la posibilidad de que secciones importantes de la Procuraduría puedan fortalecer la Fiscalía, como hemos discutido anteriormente, sobre todo debido a los efectos reales de la sentencia CIDH. Tenemos, dado que la experiencia bogotana de 30 años exitosa, que la ha vuelto la capital más pacífica de Colombia, ¿cierto? Último año, por tasa de homicidios. La capital más pacífica de Colombia, oigan eso, la ciudad más grande del país. Y que el fundamento de eso sólidamente se puede demostrar es aumentar la capacidad de inclusión social. Pues tenemos nubarrones en el cercano futuro, crisis económica mundial, posibilidades de crisis climática en los próximos días en toda Colombia,
cierre presupuestal por decisión del anterior gobierno de toda la política de asistencia que se construyó respecto a la pandemia, ingresos solidarios y otros nombres. 10 billones de pesos ya no están en el presupuesto del año entrante por esa decisión, en un momento difícil que podría, si no logramos una política eficaz, incrementar la pobreza en Colombia. Y por tanto, esta demostración de que si disminuye la pobreza, disminuye el crimen, pues puede volverse inversa. Entonces, aquí hay un desafío total al gobierno nacional, también al distrital, para garantizar que de una manera contracíclica, a pesar del nubarrón económico que parece caer sobre el país desde el exterior, podamos garantizar las políticas de inclusión social, cambiando quizás las formas, adaptándonos a la nueva realidad económica que viene, para lograr precisamente el gran objetivo que nos hemos propuesto, que es la paz total. Si el negocio del narcotráfico y otros negocios afines se vuelve difícil hacerlo en Colombia, y eso no tiene que ver con fumigar campesinos, sino con poner presos grandes lavadores de dólares, yo creo que nos acercamos a las posibilidades de la paz total. Bueno, y esa es mi declaración. Gracias por haberme escuchado.